A memoria, en nuestros barrios, a veces en un mismo barrio pueden convivir 5 congregaciones evangélicas diferentes. Y 4 de ellas son divisiones de la primera. En un mismo barrio. Este se abrió y el líder de... ¿Qué tanto cierto tiene? Tiene mucha razón. Okay. Para empezar, estoy de acuerdo con... Lo que Pero no sé. muchos de los católicos y protestantes no saben es que la Iglesia Católica Romana es producto de la división más grande de todas las divisiones. Sí. De hecho, se le conoce como el cisma, el gran cisma, o en inglés schism, the Great Schism, que es que la Iglesia Católica Romana se dividió. Ajá, entonces, ¿qué es lo que me ibas a enseñar de Dante Gebel? Ha estado circulando un video en las redes más que todo católicas, más que todos un mensaje que dio Dante Gebel, que tiene a todos los católicos aplaudiéndole. Really? De un mensaje que él dio, que pinta a la Iglesia Católica de una manera bien favorable. Entonces, me gustaría reaccionar a este video acerca de Dante Gebel, su mensaje, que básicamente compara a la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica y pone a la Iglesia Católica como en una buena luz, mejor que la Iglesia Protestante. Y quería saber que reaccionáramos y diéramos nuestras opiniones, qué tan cierto es lo que Dante Gebel dice, porque tiene todos los católicos a mí me han mandado mensajes, mira, esto es lo que dijo Dante Gebel, que la Iglesia Católica es mejor que la Iglesia Evangélica en este aspecto. Entonces, no sé si cuando quiera la podemos mirar. ¿Ya? No sé cuando esté listo. Sí. Sería impensable que un diácono católico, que un monaguillo le diga al obispo o al cardenal: mire, Dios me dijo que me ponga una capilla propia en la esquina. Si no se molesta, me agarro a la Virgen y me la llevo. Y yo a partir de ahora no respondo a nadie. Dígale al Papa que no le voy a levantar el teléfono. No pasa. Hay una orden muy clara, hay una línea de mando muy clara, ¿no? Pero entre evangélicos no solemos estar bajo una línea de autoridad muy clara. Y en cuanto algo no nos agrada, alegamos ser los dueños de la franquicia divina y no escuchamos a nadie más. Entonces la Iglesia Evangélica es el movimiento con más cantidad de divisiones en el mundo. En un mismo barrio, hagan memoria a los que han venido de otro país. Capaz que acá perdemos esa conciencia porque la mayoría llega en transporte público o en auto y no sabe qué hay a la vuelta. Pero hagan memoria, en nuestros barrios, a veces en un mismo barrio pueden convivir 5 congregaciones evangélicas diferentes. Y 4 de ellas son divisiones de la primera. En un mismo barrio. Este se abrió y el líder de jóvenes abrió una iglesia. Y el líder de caballeros se abrió otra iglesia. Y la líder se abrió otra iglesia. Y así se van dividiendo y dividiendo. Y como nacen en la división, se siguen dividiendo. Son como las cepas del virus. Se siguen dividiendo. Entonces, si a alguien no le gustó algo que dijo, que hizo, su pastor a la mañana siguiente, Dios le dijo. Dios le dijo que abriera su propio templo. Se acabó. Y si la iglesia donde se congregaba se llama la sana doctrina, él abre la recontrasanísima doctrina. Y a alguien de ahí no le gusta, es el de otra iglesia, la requete contra ultra hiper macro super doctrina al otro lado. Y así van, y se van dividiendo. Es increíble. No importa si el tipo que se divide no tiene preparación teológica, no tiene una historia con Dios. Lo de la preparación teológica es debatible, pero la historia con Dios, tener la historia con Dios, alguien que haya caminado con el Señor, alguien que tenga una historia que contar de procesos, que no vive una espiritualidad prestada, ¿no? No importa si no tiene una denominación seria que lo respalde o una junta ejecutiva que de alguna forma lo controle. Lo importante es que tiene un logo, una idea y un Dios me dijo, y así arranca. Ella además tiene una esposa que le dice: sí, cariño, tú eres el nuevo ungido mundial. Ya está. No se debate más. Bueno, queridos hermanos. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué tanto cierto tiene? Tiene mucha razón. Okay. Para empezar, estoy de acuerdo con lo que él dice. Okay. Pero no sé si esa era una prédica o era un... Sería bueno escucharla en contexto, pero la parte que se ha hecho un poco viral, más que todo entre los círculos católicos, es esa parte. Claro, el contexto de la prédica ha de ser más profundo que eso, pero como los católicos han agarrado esa página y le dicen: miren,
el título de este video dice Dante Gebel reconoce la autoridad de la Iglesia Católica. What? Entonces son dos cosas. Ujú. Él está hablando, él tira, hablando del contexto, él está hablando de que las iglesias evangélicas son las que más divisiones tienen, Sí. pero que los católicos tienen la capacidad de estar bajo una autoridad, Ujú. que es el Papa. Sí, No sé si estoy correcto. exacto. Ok. De hecho, comienza diciendo eso, que la Iglesia Católica no tiene problema en tener eso. Así como comienza a tener una jerarquía, y que un católico no dice, hey, yo me voy a llevar mi yeso y voy a abrir mi... Mi virgen, me voy a llevar la virgen. Sí. No, pero sí hay iglesias católicas que se contradicen entre sí. Ujú. Por ejemplo, dicen, allá no voy porque aquel viola más monaguillos que el obispo de mi iglesia. Sí, pero en ese caso sería que no van a cierta parroquia, como le dicen, pero el punto de él es que no se dividen. Eso es lo que él quiere decir. Sí. Que en esa parte nosotros tiene parte de razón donde las iglesias evangélicas somos las que más nos dividimos en eso, pero de eso, no sé, ¿usted está de acuerdo con eso? Que las iglesias evangélicas se dividen muy... Sí, dependiendo a qué se le llama, ¿verdad?, la iglesia evangélica, pero si se les habla, por ejemplo, sana doctrina, por lo que yo tengo entendido, no todos los evangélicos se consideran de la sana doctrina. O sea, para mí eso es un enredo que hay. Sí, no, pero pero es que el punto de él es que no importa si es sana doctrina o no, sino que de una iglesia sale otra iglesia con el simple hecho de que yo lo quiero hacer mejor que donde me estoy congregando. Entonces el punto de él es que las iglesias evangélicas se dividen muy fácilmente comparadas a las iglesias católicas, uh-huh, que no se dividen. Sí, ya sea por la música, ya sea por... Él pone la sana doctrina como un ejemplo, pero el mensaje que él quiere dar es que las iglesias evangélicas no tenemos una jerarquía, y por falta de tener una jerarquía y de no someternos nosotros a una autoridad, es que nos dividimos por cualquier cosa. Eso es lo que dice. Entonces, y él dice, póngase a pensar en su barrio, cuántas iglesias habían en un solo barrio y todo eso. Que es cierto, las iglesias evangélicas se dividen, pero yo en eso yo tengo una postura, diría rara, porque no he escuchado a nadie decir eso, pero yo creo que no sé si es el propósito de Dios que eso pase, pero Dios se glorifica a través de las divisiones. Divisiones, ok. Es por eso que la iglesia evangélica tiene más convertidos que la iglesia católica. Digo convertidos porque las personas aceptan el evangelio. En cambio, la iglesia católica, ellos nacen en el catolicismo. Pero convertidos, la iglesia protestante, por decirle la iglesia protestante, somos los más activos. Y es por causa de las divisiones. No sé si está de acuerdo. Pensando en lo que estaba diciendo Dante Gebel, la Iglesia Católica lleva como un orden, uh-huh, ¿verdad? Entonces, no sé hasta qué punto las iglesias católicas de verdad son divisiones de divisiones. O sea, son ordenados los obispos por parroquias y bueno, ahí es donde yo quería llegar, porque en realidad ellos porque lo mismo podemos decir que las asambleas de Dios en realidad como que llevan casi la misma idea de institucionalizar lo que es el cómo se lleva el evangelio. Sí, pero lo que él les dice es de que aún entre las asambleas de Dios se dividen las iglesias dentro de la iglesia, y entre las iglesias católicas, uh-huh, no tienen la autoridad de abrir otra iglesia católica, right, y dar, por ejemplo, la Santa Cena, como le dicen, o no sé cómo le dicen los católicos. O sea, no se dividen. Eso sí está muy claro, que no puede un sacerdote abrir una catedral, uh-huh,
sin el apoyo de la estructura. Entonces, en esa parte tiene mucha razón. Pero donde lo quería llevar es que él pone la iglesia y más que todo voy a lo que apuntan los católicos que circulan este video, que para ellos, escucha esto, para ellos les da una cierta validez en su mente, que porque la iglesia católica no se divide, entonces tiene que ser la iglesia verdadera. Pero escucha esto, lo que muchos de los católicos y protestantes no saben es que la iglesia católica romana es producto de la división más grande de todas las divisiones. De hecho, se le conoce como el cisma, el gran cisma, o en inglés schism, the Great Schism, que es que la iglesia católica romana se dividió de la iglesia ortodoxa, que del oriente. Entonces, eso es lo que le quería apuntar, de que ellos creen que porque ellos no se dividen ahora, son la iglesia original. Sí. Pero, sin embargo, en el año 1054, ellos se dividieron. y esto le va a sonar interesante. Se dividieron de la iglesia del oriente, que es la iglesia original, porque mira, está la iglesia que supuestamente gobernó a Santiago. Santiago, en la iglesia, en Jerusalén, tenía la iglesia central, creció el cristianismo, y crecieron las dos iglesias, la iglesia latina en el occidente y la iglesia griega en el oriente. Entonces, crecieron con dos lenguajes diferentes, uno con el latín y el otro con el griego. Entonces, pero como donde estaba la iglesia en Roma se hizo más poderosa, nosotros creemos que la iglesia católica siempre ha existido y que fue la iglesia católica original. Más sin embargo, comenzó en Jerusalén por la iglesia ortodoxa griega. Y ellos se dividen, y no me va a creer por qué se dividen porque la iglesia ortodoxa tiene la mentalidad de que no debe existir un papa. Entonces, la jerarquía que habla Dante Gebel es exactamente por la cual se dividió la iglesia, porque la iglesia ortodoxa católica no creen que debe haber un papa, que Dios nunca ordenó un papa. La Biblia nunca dice que hay que ordenar un papa, eso no existe en la Biblia. Entonces ellos lo que sí organizan su iglesia a través de patriarcas, unos patriarcas que tienen bastante mando como apóstoles. Como apóstoles. Entonces la iglesia católica romana, y hay que diferenciar iglesia católica romana versus la iglesia católica de Jerusalén. Si yo le preguntara a usted cuál iglesia es la verdadera, la romana o de Jerusalén, lo lógico sería que de Jerusalén, porque ahí es donde creció el cristianismo. Santiago, en la Biblia, Santiago se le conoce como el presidente de la iglesia de Jerusalén. Entonces, es una falacia lo que apuntan, o más que todos los católicos que me mandan este video, que apuntan a la iglesia católica que no se divide, cuando ellos crearon la mayor división, todo por tener un papa, entre otras cosas, que se pelearon con la iglesia ortodoxa y decidieron apartarse. Le digo esto porque casualmente cuando me cayó este video yo estaba estudiando las creencias de la iglesia ortodoxa de los griegos. Me estaba interesando bastante. Really? Y me cayó. Porque más que todo por el obispo o el pastor que le apuñalaron en el ojo. Ese es un ortodoxo que tiene las mismas fe, tenemos los mismos credos acerca de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios en sí. Tenemos casi todos los mismos credos, que los considero mis hermanos en Cristo. Sí. Pero se dividieron. Y la iglesia católica no se divide porque tiene un papa. Pero sí, déjame interrumpirte. Tal vez no se consideran divisiones, pero durante cuando Inglaterra quitaban y ponían reyes, estamos hablando desde el año 1050 al 1500, si no me equivoco, hubieron diferentes branches, ramificaciones
de, Sí. de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, sí, de hecho, estaba estudiando que una de las ramas que se desprendió de la Iglesia Católica bastante eran los jesuitas. Que para mí estudiar los jesuitas es bien interesante porque yo los miro como el the Secret Service de la Iglesia Católica, como como el CIA, Como la CIA de... como la CIA de la Iglesia, que eran siempre los más inteligentes, los más dotados, pero crecieron aparte. Y llegó un momento que la Iglesia Católica le tuvo tanto miedo a los jesuitas que los excomulgó. Le dijo, no, ustedes ya no son católicos, porque sentían que estos se metían en la política, hacían y deshacían. La Iglesia, el Papa, una vez les quitó todas las tierras para quitarlo. Entonces, sí hubieron divisiones en la Iglesia Católica, pero como ellos se quedaron con los templos grandotes y todo eso, es difícil comenzar una iglesia católica con todos los ritos y todo eso, más que todo porque ellos controlan a su religión a través del lenguaje también, porque tienen que aprender latín. Entonces, un lenguaje que ya no existe. Y esa fue una de las divisiones de la iglesia ortodoxa. Nosotros, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero estos pusieron, no, vamos a hacer la Biblia, que todos los rituales sean en latín, cuando el latín nunca fue parte de la tradición en Jerusalén. Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, todo para decirle que la Iglesia Católica es la madre de las divisiones. La madre de las divisiones, la más dividida. La más dividida, porque se dividió de la iglesia original de Jerusalén. Sí. De todo eso. Aunque y esas son las divisiones que sabemos de la historia. Imagínate las que no sabemos. No, hay varias, hay muchas más, pero como esa se le dice la gran división, el gran cisma, schism, the great schism, es cuando la Iglesia Católica se dividió de la Iglesia Ortodoxa. Todo por poder, todo por querer tener el control férreo, y por eso fue que también surgió la Iglesia Protestante, por la forma de la Iglesia Católica querer apoderarse de la fe que nació en Jerusalén, en la Iglesia Ortodoxa, de todo eso. Entonces, pero no deja de tener razón el pastor Dante Gebel, que sí tenemos un problema, que cada quien abre su iglesia, y muchas veces, como él dice, sin preparación bíblica. Pero sí creo también que las divisiones, Dios se mueve en las divisiones, porque lo miramos entre los apóstoles. Los apóstoles se peleaban, vos querés circuncidarme, yo no me quiero circuncidar, yo estoy bien completo. Vos circuncidate. Entonces miramos que Pablo se pelea con Marco y con Pedro, con Santiago. Todos los apóstoles se peleaban entre ellos, y por eso fue que el evangelio se multiplicó. Pues Felipe, nadie quería ir a Samaria, Felipe, yo voy a ir, entonces peleado. Entonces, a través de estas rencillas, el evangelio se va esparciendo. No es lo ideal, no es lo ideal, pero es que muchas veces, tal vez como pastores, no somos proactivos, sino que reactivos. Se me dividió la iglesia. Pero a mí me extraña y no sé la historia, pero sí se ve la separación de muchos evangélicos pentecostales que abren sus propias iglesias, así como decía Dante Gebel, sin preparación previa. Entonces, con la idea de que yo lo puedo hacer mejor. Sí. ¿Verdad? No sé a qué se debe eso, pero eso es bien normal y común en Centroamérica. Sí, en el Caribe también. Sí, para mí es lo mismo que le pasó a la iglesia romana. O sea, yo quiero tener el poder, yo quiero ser el pastor, es lo que hizo el Papa. ¿Crees que se debe a poder? Sí, claro que sí. Una vez que usted se sabe los versículos que el pastor se sabe. Yo creo que es bueno, algún porcentaje debe ser la ambición del poder. Exacto, ¿verdad? Y otro porcentaje creo yo que se debe a sus raíces culturales, que no se identifican, ¿verdad? Porque estamos viviendo en el siglo XXI, totalmente diferente.
alguien que nació, ponle, en la era de los 90s, supongamos, va en México, en Honduras, en Guatemala, y cuando vienen a Estados Unidos ven un evangelio totalmente diferente. Entonces, aquí en Estados Unidos estamos viendo eso nosotros primera mano, ¿verdad? Lo estamos viendo. Pero no se debe tanto a que quieren poder. Algunos sí, pero se ve como que es más cultural. De acuerdo a lo que dice Dante Gebel, y he escuchado varios, que eso pasa en las culturas que son monolíticas, que todas se parecen. En Honduras, como él dice, en cada esquina en mi barrio hay 5 iglesias evangélicas, y todas salieron de la primera que se dividió. Entonces no es un problema cultural, sino es un problema, parece, de que yo quiero estar al mando. Dios me dijo, ¿entienden? Eso es lo que pareciera ser, pero las que yo he visto es esa. Dios me dijo y no me gusta cómo mi pastor hace las cosas, entonces yo voy a hacer mi iglesia, mi propia iglesia. Sí, entonces a lo que me refiero cultural, que está dentro de la cultura del latinoamericano, el de querer comenzar su propia iglesia. ¿Sabes a quién yo he visto también? A los afroamericanos de aquí, que también son iguales. Exacto. Entonces, no sé a qué se debe, pero creo yo que culturalmente hablando, esa cultura viene de allá, de nuestros países. Aquí estoy hablando por acá, porque allá no sé, pero sí sé que aquí se ve lo mismo que se ve allá, porque se ha visto un incremento en el modo de operar, como operan las iglesias, como comienzan a operar las iglesias aquí en Estados Unidos, a como operaban allá. Entonces, ya las mega iglesias, las asambleas de Dios, ¿verdad? Las iglesias de Dios y todas esas, ya van quedando un poquito, no son los que acaparan. Sí, regalada. Sí, de hecho, las iglesias independientes creo que son las iglesias que más crecen, o se abren más iglesias independientes que iglesias de concilios. Los grandes concilios, iglesias de Dios, asambleas de Dios, llámele cualquier concilio, no abren tantas iglesias como se abren iglesias independientes. Y eso vuelve a lo mismo, porque abrir una iglesia bajo un concilio es mucho más complicado. Hay un proceso que seguir, que decir, hey, ¿quién me quiere seguir? Abramos una iglesia, Dios me dijo. Sí. Y rento un cuartito ahí en la avenida tal y abro una iglesia. Entonces, para mí es una espada de dos filos, es bueno y es malo. Mi pregunta es, ¿piensas que eso es parte del evangelio? Sí. Como introdujiste, dijiste sí, que eso era algo bueno. No dije que era bueno, sino es algo en cual Dios se glorifica. Dios salva las almas a través de pastores que se sublevan. O sea, a Dios no lo va a parar de salvar un alma, no va a dejar de usar su palabra, no va a dejar de salvar a las personas porque un pastor se rebeló contra otro pastor. O sea, esa es la misericordia de Dios, porque si fuera así, muchos no se salvaran. Entonces, lo miro desde Dios usa el conflicto y se mueve a través y a pesar del conflicto se salvan muchas almas, pero sí creo que Dios pasa factura a la persona que no hacen las cosas porque se rompen principios. Al romper principios se vienen consecuencias, aunque entre más crezco, yo creo que sí es la voluntad de Dios de que se abran más iglesias. Entonces, lo que no hemos detectado nosotros como evangélicos es la mejor manera de que sea algo sistemático, que se repita como franchise. Porque la última vez, creo que nos pasó en nuestra iglesia, la última vez creo que fue lo mejor que pasó. O sea, salió una iglesia y probamos ayudarle en vez de ayudar a la persona, en vez de decirle, no, Dios no te dijo. No, si Dios ahí va a ver si Dios te dijo o no te dijo. Entonces, por eso me interesaba este tema, porque sí es un problema que Dante nos quitó la cobija y quedamos al descubierto ante los católicos. Nos saca los trapitos al sol. Nos saca los trapos sucios al sol, pero la historia es más que eso. Entonces es lo que les quería decir, que la iglesia romana no está exenta de eso. Ellos causaron la primera división.